¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Oye, güey, vamos a darle tranqui al tema del documental del artista, güey, porque el tema de los presupuestos va a aumentar un poquito y la onda de la postproducción, los derechos de la música y demás, vamos a mantenerlo en hold sin quitarlo de nuestros pendientes. Pero quiero contarte un tema a ver si te interesa. ¿Estás sentado? Dos biólogos, una mañana muy temprano de domingo, entran a uno de los ríos urbanos de una de las ciudades más importantes del mundo, también una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es Monterrey, nuestra ciudad. Estos biólogos van caminando acompañados de una cámara que los está grabando, un periodista que los está entrevistando y un sonidista que está atento a grabar los sonidos de la fauna que pueda haber ahí. Ellos van adentrándose en el río, van en el agua, se paran en un puente, caminan, charlan y al mismo tiempo educan al espectador acerca de lo importante de este río. Ya chequé los tiempos y la convocatoria cierra en 12 días. Entonces, pues jalas o te enclochas. 3, 2. Ok. Carlos, Lili, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estamos? Estamos bajando a las orillas, hacia el lecho del río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué mes y qué día? Bueno, el día de hoy es día 6 de mayo. 6 de mayo del 2018. Es muy temprano en la mañana, son las 7:30 aproximadamente, 7:40 de la mañana. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de hacer un breve recorrido para descubrir este ecosistema que es el río Santa Catarina. El río Santa Catarina es un río que no está muerto, que tiene algunos problemas graves de deterioro, de contaminación. Sin embargo, pues esto no le impide al propio río regenerarse, no le impide intentar volver a ser lo que fue como ecosistema. Y es un ecosistema que está oculto a plena vista en la zona metropolitana de Monterrey, una zona con más de 4 millones de habitantes, que todos los días pasan por el par vial Morones, Constitución. Y ¿Es peligroso? ¿peligroso? Yo no lo llamaría peligroso, lo llamaría más bien incomprendido o desconocido, porque el peligro está cuando se desconoce una zona, una planta, un animal, y entonces si se desconoce se le tiene miedo. Cuando se le tiene miedo, entonces sí se puede volver peligroso, pero el río Santa Catarina no es un río para tenerle miedo, es un río para descubrirse, para conservarse, para dejar que sea río. Y Oye, ya vi el documental, güey, me gustó, la entrevista está muy chida, creo que cumple con el objetivo. Puede ser ágil, sí, más, como todo puede mejorarse. Y vamos a meter los dibujos que te dije que podíamos meter con este efecto naturalista, ¿no? Como lo hacía Charles Darwin cuando andaba por ahí investigando. Y esos son los que va a hacer la bióloga Almendra, ya están en proceso, se los pedí. Y en el tema de las tomas, tenemos unas tomas aéreas que nos va a pasar Iván, un artista visual que también está muy prendido en el tema y que nos va a pasar las imágenes del dron digo, no tenemos tiempo de volar el tuyo, el que tenemos, pero vamos a usar las imágenes de Iván que nos las presta amablemente y se ven muy chidas. sí, soy biólogo, tengo un doctorado en ciencias y pues nos dedicamos a precisamente eso, a la biodiversidad. Lili. Más que nada conocer especies de importancia para el ser humano. En mi caso, pues sí, también soy bióloga y tengo
un doctorado en manejo y administración de recursos vegetales, pero he trabajado con interacción de planta-insecto, sobre todo polinizadores, específicamente de abejas nativas. Y mi misión, aparte después de que termine el doctorado, es hacer mucha difusión de eso, del conocimiento de... Son de Monterrey los dos. Sí. Sí, somos de aquí de Monterrey, vivimos aquí en el municipio de Guadalupe, pero pues somos regios. Y vienen seguido a este, se le puede llamar parque, lecho del río o ecosistema. Es un área natural protegida, hay que tener eso en cuenta, tiene un decreto, tiene un plan de manejo, entonces es un área natural protegida de carácter estatal. Okay. Y pues lo visitamos en la medida de lo posible, pues precisamente para documentar la biodiversidad que aquí existe y no nada más nosotros, eso es importante de recalcar, hay muchas personas profesionales ambientales que se dedican también al monitoreo de esta zona y otras, ¿no? Tratamos de documentar, por ejemplo, especies de aves migratorias que utilizan el río como refugio durante el invierno. Estas aves pues vienen desde tan lejos como el norte de Estados Unidos o Canadá. Y conviven con algún tipo de basura o cosas que vamos dejando quienes vivimos en Monterrey, ¿no? Vemos el típico retrete, el típico bote de plástico, ¿no? Sí, bueno. ¿Hay basura considerable como para alarmarse o todavía no tanta? Hay ciertas zonas, hay ciertas zonas que sí, tristemente son utilizadas a veces por las personas para tirar escombro o desechos de manera pues clandestina, ¿no? Entonces esa es parte de la problemática a la que se enfrenta este ecosistema y pues es parte de lo que debemos de cambiar como sociedad, ¿no? El valorar, tener un poquito más de respeto por este tipo de sitios. Oye, si llegara a asustar a la gente que está viendo este ejercicio audiovisual, documental, ¿no se podría recomendar la caminata a familias o personas que no tengan tanta experiencia? Mira, el río Santa Catarina, digamos, es para un nivel avanzado. La experiencia en zonas naturales debe de ampliarse a parques municipales, parques estatales. Tenemos muchas zonas naturales que vale la pena descubrir y conocer. Esta es una de las que están, digamos, más fuera del alcance del común de las personas. Sin embargo, es una de las más importantes por su relevancia en cuanto a los servicios que nos da dentro de la zona metropolitana, sus servicios ambientales. Cuando tú entras al río Santa Catarina o a cualquier zona natural, la mayoría de las personas solamente vamos caminando con el objetivo de hacer ejercicio o de, pues simplemente desconectarte. Incluso nos ponemos audífonos, o sea, vas escuchando música. Sin embargo, en este punto hemos bajado alrededor de 300 metros. Sigue aquí el par vial, pero los sonidos de los carros se van atenuando. Y de nuestro lado izquierdo ya se empiezan a escuchar tordos sargentos, que es ese que está cantando aquí. Se empiezan a escuchar, eso es un cardenal, si mal no entiendo. Entonces ya tenemos aquí nada más por audio 2 especies de aves. Curiosamente nos vamos a empezar a encontrar hasta nopales, ya, un nopal nativo. Entonces en algún punto vamos a empezar a ver pequeños indicios de fauna diferentes de lo que vamos a ver. Y dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Una Catarinita, la traes en el brazo. Entonces, la fauna, nuestra biodiversidad se integra tanto por aves, como un oso negro, un castor, como para esos pequeños detalles, esos seres. Acá hay mariposas dormidas. ¿Dormidas? Mira. También tienen un horario como el nuestro. Claro que sí. Entonces, el universo que desconocemos va más allá de... Nosotros por eso traemos estas lupitas. Esa es otra cosa. El equipo que tú tienes son herramientas para tener otro tipo de visualización o para hacer el registro. Pues es importante para nosotros cada vez que estamos aquí, aparte de pasarnos, pues lo que intentamos, mira, ya con la lupita. Lili trae unos binoculares
Sí, es igual, pero estas no crees que es equipo especial, los compras en cualquier centro comercial en el área de electrónicos y te lleva un microcosmos muy interesante. Ya te abrazó una Catarina, ¿no? Sí. Gigante. Oye, y antes de adentrarnos un poquito más, entramos por una zona que es Palacio Federal y hay como un caminito que al principio vimos que estaba como con basura. ¿Y cuántas entraditas hay a lo largo del río en el área metropolitana? No se encuentran documentadas la cantidad de accesos porque en realidad no existen accesos oficiales. No hay uno que digas, por aquí puede usted, a través de los años y de los diferentes eventos meteorológicos, el manejo del río Santa Catarina ha ido cambiando. Antes existían accesos para el mercadito del Puente del Papa, había estacionamientos cuando había infraestructura como aquellos antiguos juegos Manso, que espero que muchos regiomontanos recuerden. Han variado, o sea, todavía permanecen algunos como este, que no fueron tan destruidos con el último huracán. Son contados, más no sabemos realmente cuántos existan en realidad viables para bajar fácilmente, ¿no? Claro. ¿Ustedes han bajado por este y por otros? Sí, por eso uno que está enfrente entre las avenidas de Zaragoza y Cuauhtémoc, por ahí varios centros comerciales importantes, por ahí se puede bajar también o se podía bajar. A lo largo del corredor, muchas veces en cualquiera de los acotamientos hay bajadas, pero te digo, no son bajadas oficiales. Nosotros lo utilizamos porque es importante el monitoreo de la biodiversidad. Entonces, nosotros vemos desde la óptica ciudadana, no especialistas como ustedes, que aquí hay como una especie de lecho o caminito y luego más abajo hay otro, o sea, también se va dividiendo como en caminitos conforme vamos bajando o ¿cómo no, se le llama? Lo que estamos viendo, esto es un antiguo camino de acceso para vehículos, no sé si en algún momento se retiró material o se trasladó material cuando los eventos meteorológicos grandes. Esto sí está hecho por el hombre. Ahorita que estemos ya un poquito más abajo vamos a ver que ya se pone más es parte de la corriente, de lo que ha ido moviendo la propia agua. Sí, porque yo veo esta entradita como un parque donde los de a pie luego caminamos en estanzuela o ¿me explico? Ahorita se va a cerrar un poquito más la vegetación. Sí me gustaría mostrarles hacia dónde va, ¿sí? ¿Eso ya tiene un nombre de que solo esa flor estaría por aquí o también nos encontramos esa en Monterrey, en el centro? Te la vas a encontrar como una especie de primera línea. Hay especies que se les llama colonizadoras. Algunas son deseables, como por ejemplo puede ser este manto de la Virgen. Esta es una flor llamada manto de la Virgen, muy socorrida por muchos polinizadores. Tenemos por ejemplo aquí el que le llamamos tepeguaje. Este no es, digamos, lo mejor para empezar a colonizar, pero ayuda mucho porque pues, te da cobertura, te quita un poquito de radiación directa del sol. Pero lo que realmente nos va a interesar aquí en el río es la presencia de especies como, por ejemplo, la retama. Ahorita está llena de agüita. La retama es uno de nuestros árboles nativos. Lo podemos encontrar en diversas zonas de Monterrey. Durante el inicio de año pinta de amarillo gran parte de nuestra camellón. ¿Se llama retama? Esta es una retama, así es. Retama ubico como una colonia, ¿no? Un fraccionamiento. Las retamas, pues le llaman las retamas precisamente por la abundancia de este árbol. Especies como mezquite. El mezquite es otro de nuestros árboles nativos que debemos valorar. Y aquí sí me gustaría mostrarles, antes de continuar avanzando rápidamente, ese árbol. Ese árbol que están viendo allí es un álamo de río, una de nuestras especies de álamos, y esas son las especies de árboles propias de nuestros ríos, junto con los sauces y en un futuro con los sabinos. Nuestros árboles ideales van a ser en los ríos los sabinos. Ese es nuestro árbol por excelencia. Entonces estos son los primeros colonizadores de... ¿Cómo se plantan? ¿Las aves dejan las semillas que no saben? Pues las semillas también por el viento. Exactamente, el viento en este caso es el que mueve a estos árboles. Pero pues no nada más tenemos especies nativas, hay muchas que son invasoras, como la higuerilla, bueno, estaba ahí atrás. ¿Qué es lo invasor? Esas plantas que llegan a algún lugar que no son propias de la región, plantas invasoras, como por ejemplo algunos pastos también tenemos.
Especies nativas son las que son regionales, son del lugar, pero aquellas invasoras son las que van trayendo, llegan de alguna u otra manera, sobre todo por acción humana, ¿no? Y luego ya se establecen en un lugar y empiezan a desplazar las especies nativas, por eso se llaman invasoras, van invadiendo. Van ocupando espacios que deberían ser para las nativas, para las regionales. ¿Ese término de invasor aplica también en la fauna? Sí, También les llaman exóticas. sí. El famoso pez diablo, los plecos que compramos o adquirimos en los acuarios son especies exóticas e invasoras que pueden llegar a dañar nuestros ecosistemas de una manera muy severa. Hay que tener cuidado cuando compremos mascotas Exacto. o no compremos de entrada. No, de preferencia no. Siempre son bien bonitos todos cuando son pequeños los animalitos, ¿no? Pero una vez ya que crecen y no los puedes manejar o mantener, no tienes el espacio, a veces lo más fácil para la gente es, ay, suelta lo que sea libre, y creen que es mejor para el animal, pero en realidad están creando una serie de conflictos a nivel ecosistema y también con el propio animalito, que no está acostumbrado a buscar su alimento, sino a que se le proporcione. Eso da pie, Carlos, a la nota que en días pasados, en mayo de 2018, o sea, en este año, salió en los noticieros acerca de unos lagartos o cocodrilos en el río Pesquería. Sí. No son de ahí, ¿verdad? No son de ahí, y específicamente esos ejemplares son de talla pequeña. No quiere decir que ahí hayan nacido. Son ejemplares que evidentemente alguien liberó de manera intencional. Yo espero que eso no se lleve a cabo aquí en el río Santa Catarina. Ahorita ya vamos a empezar a ver cómo muchas de las mariposas empiezan a despertar conforme va calentando el sol. Otra cosa es que es bien importante que la condición, lo que tú encuentras, tanto plantas y animales en determinado lugar, te puede indicar el grado de conservación o perturbación que tiene esta. Por eso es tan importante para nosotros documentar la diversidad existente y el tipo de especies. Esto nos indica, ¿sabes qué? Si es un área impactada, es un área en recuperación, es un área saludable. Por eso es tan importante observar y documentar todos los organismos de un lugar. Y ya se nota otro tipo de vegetación que es como más, ya no hay camino, ¿verdad? Ya aquí se va, ya se convierte en veredita exactamente. La influencia el que les pegue el sol a ciertas plantas a cierta hora también influye en su crecimiento. Sí. Sí, cada planta tiene un cierto tipo de requerimiento en cuanto a luz. Y hay unas que no pueden crecer a la sombra de otras. Oye, hablando del tenebroso para los que somos de ciudad y no entramos tanto a ecosistemas como estos, ¿qué tipo de animales peligrosos pudiéramos encontrar aquí? ¿Animales Víboras. peligrosos? Pues no creo que en realidad tengamos animales Creo peligrosos. que nosotros somos los animales peligrosos. Para el citadino promedio, periodista cultural que puede tener pavor de las víboras, ¿pudiera haber algunas por aquí? Sí pudiera haber víboras. Serpientes sí hay, exactamente. Puede haber diferentes especies de serpientes, culebritas acuáticas. Sin embargo, la más, digamos, de riesgo podría ser la serpiente del coralillo, que esto ya se convierte en hábitat. Ahora bien, el río nos alcanza en cualquier momento. No, ahorita te continúo platicando sobre las serpientes, pero sí nos damos cuenta de que el río se acerca a la carpeta asfáltica. Nos va comiendo, ¿no? Así Nos abraza. ¿Vamos a entrar al agua, Carlos? Probablemente sí ocupemos. ¿Hay la oportunidad? Pues si se puede, yo creo que esta somero no es tan profundo. Ok. Entonces, pues no sé qué tanto se quieran mojar, sino por la orillita, ¿verdad? Aquí va uno de los aves acuáticas, un Hay
nombres a ciertas áreas, porque ubicamos en parajes conocidos como Charco de Lobo, Charco Azul, La Cuchilla, Puerto del Aire. O sea, aquí en el río Santa Catarina hay nombres por zonas, Carlos, Lili. Pues yo desconozco que haya, casi la gente lo conoce todo, pues el lecho del río, y nada más te dicen a la altura de Santa Catarina, o de Monterrey, o de Guadalupe. Se alimenta de Estamos peces. avistando algo, ¿no? Viendo algo. Sí. ¿Qué es? Este es un cormorán. Es un cormoráneo tropical. Es una de las aves más comunes de observar aquí en la zona metropolitana, en las zonas acuáticas. Se alimenta de peces. Es su principal alimento. Entonces, si no hubiera ya un ecosistema aquí en formación, en restauración, sería muy complicado el observar este y otro. Allá hay una garza parada a ver si alcanza a ver. Si te vas siguiendo a la altura de la vista, ahí acaba de volar. Es una de nuestras garzas más comunes. Es común ver garzas. Así es. Y podemos utilizar nuestras herramientas digitales. Hay listados ya de la fauna presente aquí en el río Santa Catarina. Vamos a aplicar un filtro. Mira, de lo que te decíamos en un principio de todas las especies bueno, no especies, es una por lo general, todos los girasoles que están en el lecho del río Santa Catarina, que son una fuente de alimento muy importante para polinizadores. Carlos te decía que es el jardín de polinizadores más grande que hay en Monterrey. Pues sí, todo el lecho, si te fijas, está lleno de esta planta, que es muy importante para la alimentación, y estamos hablando de especies nativas como abejas, principalmente, no la abeja europea, abejas nativas. Y hablando de polinizadores, ya son como 2 veces que lo menciona. ¿Cómo pudiéramos explicar a la gente qué son los polinizadores? Pues son todos aquellos organismos que se encargan de transportar el polen de una planta a otra y le van a proporcionar, le van a ayudar al intercambio de información genética, y van a producir semillas y frutos que van a tener mejores características que si fuera una planta que se reproduce por poritas, por ejemplo. Ya. Yo creo que ahorita en un momentito más vamos a empezar a ver algunas mariposas más y abejas, ¿verdad? Miren, sí me gustaría nada más mostrarles. Acabamos de ver un cormorán, acabamos de ver una especie de garza. Aquí está un ibis de cara blanca, y más allá está una garza que acaba de volar, esa garza de pies dorados. Y una persona caminando en el puente, que también hay que mencionarlo, ¿no? Porque aquí está el puente que sería a la altura de Esto... Guadalupe, Azteca. es el puente Azteca, exactamente. Ya estamos en la Azteca, en la Constituyentes. Entonces, igual puedes intentar caminar un poquito para ver si alcanzas a hacer la toma con el ibis. Está bastante interesante. Estamos observando las aves más comunes. Todas estas se alimentan de pequeños organismos que están aquí en el lecho del río. Acaba de volar el ibis. Acaba de volar. Entonces, Ya se fijaban en el agua, que está clara y tiene plantas acuáticas. ¿Y de dónde viene esta agua? La gente que pasamos a veces por Constitución rápido, por Morones, pensamos que es agua de drenaje. Hay salidas de drenaje clandestinas, pero el río en realidad en ciertas partes aflora el agua. Brota de abajo. ¿Brota o sí? sí, es parte de los mantos acuíferos. De hecho, huélela, si la hueles, me gustaría que la olieras y me dices si huele a drenaje. No huele a drenaje. En realidad, sí existe problema de descargas cada vez menor. Ilegales, porque pues no está permitido. Pero es evidente el olor, el color. Y esto es parte de mostrar a las personas de que el lecho no está muerto, no está seco, no es un desierto, no es un terreno baldío. Si te fijas... No, nada más quería hablar sobre los ríos, que es intermitente, no lo encuentras así en su totalidad en el largo del lecho del río. Hay partes en las que sí no se ve agua, hay otras partes en que sí, como esta, una sí es por descargas de drenaje,
Entonces, es tan largo la longitud del río que sí tiene diferentes tipos de calidad, en este caso del ecosistema. En uno sí está muy impactado por la basura, por las descargas, pero otros están como esta área que está, ahí se ven los árboles propios de la recuperación, el agua que está cristalina, y vemos especies sobre todo ahorita esta hora de aves, ¿no? Que nos están indicando un cierto estado de salud de este punto en particular, no digo de todo el río, ¿verdad? ¿Y influye el hecho de que haya llovido estos días? Sí, Obviamente. sí influye un poco porque cada vez que llueve nuestras montañas captan pues esa lluvia, la propia ciudad, la carpeta asfáltica, y aquí viene a filtrarse, y aquí viene a purificarse en cierta medida. Sí me gustaría que notáramos a nuestras orillas ya tenemos un sauce, ya tenemos un pequeño bosque de sauces mezclado con álamos. Esto es el principio de una verdadera regeneración de nuestros bosques de río. El río Santa Catarina era un gigante hace 200 años y lo hemos convertido pues, en algunas partes en algo seco. Pero esto es el río volviendo a ser río. Esto es un río naciendo, recuperándose de eventos meteorológicos, de la influencia del ser humano. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos, no nada más de Monterrey, sino del noreste de México, nos demos cuenta de que existe un ecosistema que atraviesa una de las ciudades más grandes de México, donde tenemos la presencia de castor, de más de 400 especies de flora y fauna. Y cuando hablamos de especies de flora y fauna nos referimos a pequeños invertebrados, como pueden ser abejas nativas, mariposas, escarabajos, hasta grandes animales como puede ser un castor. Entonces eso es patrimonio de todos nosotros, es un bien público. Eso es importante notarlo. O sea, la edad de estas plantas están desde que pasó el Alex, o sea, en 6, 7 años, ¿Sí? menos de 10, esta es la regeneración natural, Sí. que solamente se vería detenida, ¿por qué? Pues porque por las acciones humanas, porque queremos intervenir siempre. es una intervención, digamos, exagerada de las personas. Es decir, si yo deseco el río para poner una pista de go-kart, pues esto nunca va a suceder. Entonces, sí, vamos a caminar un poquito. Ahora, parte del agua del río sí es entubada para consumo humano. ¿Este río se entuba? Sobre todo a la altura de Santa Catarina. Ya, la Huasteca, Sí, la Huasteca. Sí, ha sido ya entubada porque también es para consumo. El río debemos de verlo como lo que es un sistema integral que nace en la Sierra Madre Oriental. El río no es un municipio, el río no es una sección aislada en un municipio de la zona metropolitana. El río nace dentro de los cañones de la Huasteca. Lili, Carlos, ¿y dónde se aprende eso? ¿En documentales? ¿En la Facultad de Biología? O... Mira, eso del agua entubada y todo, yo toda mi infancia soy de Santa Catarina, entonces yo me acuerdo cuando era niña íbamos a la Huasteca y a mí me tocó ver el agua corriendo en la Huasteca, cosa que ahora no ves a menos de que haya una lluvia bien fuerte o cuando el Alex que te tocó que seguía meses saliendo el agua, pero eso lo escuchas desde niña, ¿no? Pues que el agua de la Huasteca, que es la que nos estamos tomando, y cosas así. En la cuestión de biodiversidad, pues sí, tiene mucho que ver la formación que tienes en la carrera, del amor y de las ganas de apreciar y sobre todo de transmitir a las personas lo que ven a su alrededor, porque muchas veces pasamos ajenos, estamos tan concentrados en el trabajo, en el estrés, el tráfico, que si los niveles de contaminación, que si el recibo de la luz, que si la hipoteca, pero hay espacios en los que te puedes detener, o sea, cortar el tiempo y ponerte a ver lo que tienes a tu alrededor. Se ha perdido mucho este contacto con la naturaleza, la apreciación de la naturaleza. Tenemos un déficit, de hecho, en todos los niveles de salir a campo y de apreciarlo.
Hay últimamente una idea errónea de hablar de ecoturismo, que vas a un área, un paraje natural, pero vas, sí, qué bonito, vas con los audífonos, rentas un buggy o un 4x4, te metes al río, vas con la música a todo volumen, bebiendo cerveza y aventando la lata. Es diferente, ecoturismo es ir a contemplar, ir a apreciar, sobre todo respetar, porque queremos mantener los ecosistemas como deben de ser, lo menos impactado posible, porque al final es beneficio de todos, es nuestro patrimonio natural, no es de un particular, es de todos, el aire que respiramos, las plantas que nos lo están purificando, el agua que bebemos en la ciudad, es de todos. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos los recursos que tenemos, nos apropiemos de ellos, vamos a cuidarlos y los vamos a defender de alguna situación, ¿no? Entonces, que es purificación, Carlos, Lili, entonces no es magia o no es mentira de que este río ha ayudado a que la contaminación o puede ayudar a que la contaminación de la ciudad disminuya. claro, si no hubiera toda esta vegetación, los niveles de contaminación serían mucho más altos por las partículas de polvo. No sé si recuerdan un 18 de marzo de hace unos 6, 7 años que hubo una tormenta de esas pocas que hemos tenido de tierra. Mucho de ese polvo que se levantó fue del río Santa Catarina. Y hoy en día, esta vegetación, esta cubierta vegetal, lo que evita es precisamente que tengamos más cantidad de polvo. Ese polvo que, ¿cuántas madres de familia no sufren por el asma o las alergias de sus hijos? Esa calidad de vida de los millones de personas de la zona metropolitana de Monterrey, ¿se la debemos? Se la debemos en parte a... Tú interrumpe, no pasa nada. Se la debemos en gran parte a eso. Una de las garzas más grandes que tenemos es la gran garza blanca. Yo les preguntaba el tema de tus estudios de biología y demás, porque como quiera esto no es exclusivo de gente que haya sido egresada de carreras afines, es como para cualquier persona, puede aprender los datos que ustedes saben, alguno, ¿no? Como el tipo de garza, tipo de flores, no es exclusivo de los biólogos. No. Hay mucha gente, de unos contadores, ingenieros, arquitectos, que son amantes de la naturaleza y nos llamamos, porque digo también, aunque tenga profesión y todo, naturalistas. O sea, los principales, o al principio de la historia, la gente empezó a apreciar la naturaleza naturalista. O sea, no tienes que tener una formación en ciencias biológicas o afines para agarrarle el gusto. Claro. Esto hizo Darwin alguna vez cuando llegó a las... Darwin, esto, estamos como Darwin. Sí. Darwin no era ni siquiera biólogo, él era naturalista. Entonces, sí, el hecho de llegar a un sitio y prestar atención a los detalles es lo que nos fortalece para poder comprender los ecosistemas. Claro. Es decir, si vas más allá de lo obvio, decir, ay, pues nada más hay girasoles, pero bueno, ok, ¿qué está llegando a los girasoles? ¿Qué los usa? ¿A quién beneficia? Que cuando le das ese valor a las especies, cambia mucho la percepción. Y me gustaría retomar nada más lo que comentaba Lili de la apreciación de la naturaleza. Como sociedad a veces tenemos muy limitados nuestras alternativas de recreación. Ok. Si tú vas a la Sierra Madre Oriental y caminas, pero caminas observando, tu percepción del mundo va a cambiar porque vas a encontrar muchos detalles que normalmente no ibas a poder apreciar. Ajá. Entonces, eso lo puedes hacer en familia, lo puedes hacer con tus hijos, con tus nietos si eres padre de familia. Ir más allá de un Martín Pescador, un Martín Pescador, un Martín Pescador. Martín Pescador. Martín Pescador, híjoles. Probablemente hasta nido tengo por aquí. ¿Vamos a toparnos en algún momento de que este pedacito de río se corta o se diluye o se traga la tierra? ¿O ya a partir de aquí hasta el aeropuerto o hasta dónde? No, probablemente haya alguna zona donde baje un poquito el nivel, pero cada vez es más la zona con agua. Mucha gente dice que no, pues que en la parte de Santa Catarina, porque la parte de Santa Catarina es una cuenca con mayor altitud y ahí el agua está mucho más abajo. En estas zonas ya bajas a partir del centro de Monterrey, de los municipios.
como que ahí empieza otra vez a brotar. Está haciendo el intento de empezar a brotar más arriba. Entonces cada vez lo vamos a ver este proceso de, oye, es que antes no había agua aquí y ahorita ya lo que tenemos. Y antes no había agua enfrente de la macroplaza y luego ya lo va a ver. Entonces va a ser un proceso, es un proceso de evolución del propio río, del propio ecosistema. Ahora imagínate, esto logró estar así a partir del huracán Alex, que quitó todas las infraestructuras artificiales, digamos así, sintéticas. ¿Qué había? Pues había las canchas, había un mercado, había juegos, había muchas cosas, mucha infraestructura. Pero al haber sido removida por la naturaleza y ahora permitírsele crecer naturalmente, han pasado 6, 7 años, imagínatelo otros 6, 7 años después. Si lo dejamos tranquilo, si lo dejamos ser, ¿qué dimensiona lograr alcanzar el río, el bosque que está en el río? Obviamente sí hay a lo mejor especies que se deben de controlar, como esas invasoras, como la higuerilla, como algunos pastos, como el carrizo. Sí, puede parecer a veces contradictorio decir es que hay que quitar ciertas especies, pero en el caso del ricino, y aquí lo tenemos, esta es una especie que nadie queremos, no lo queremos aquí, porque puede evitar el crecimiento de árboles importantes como pueden ser los sabinos. ¿Cómo se llama? Ricino o higuerilla. Ya. Entonces, esto no es deseable. Discúlpeme, pero no te queremos aquí. ¿Por qué? Como los bambú. Sí, haz de cuenta, pero es un carrizo y este también es uno de los más agresivos porque llega incluso a secar. Chupa el sí, agua. Es demasiado el agua que requiere. Aquí se ve apenas que está comenzando, pero hay otras zonas en que está lleno. Carlos, ¿y hasta dónde has llegado caminando? ¿Han llegado ustedes? No, pues te puedes ir caminando prácticamente hasta la zona ya de donde está la entrada a San Sebastián. Obviamente sí es difícil porque pues vas por el lecho del río, o sea, no digamos es una zona fácilmente caminable, por eso te comentaba al principio que es algo más bien para niveles avanzados. Me gustaría mostrarles este álamo, este sauce que tenemos aquí, está creciendo en una zona libre, por ejemplo, de ricino, de higuerilla. Entonces, esto es para ejemplificar cómo a estas especies les gusta y ellas no les ayudan, las otras especies exóticas invasoras no les ayudan para que se desarrollen. ¿Le damos más? Sí, vamos a caminar un poquito A ver más. si lo topamos con otra subida o bajada o regresaríamos. Yo creo que vamos a tener que regresar por aquí mismo, pero sí me gustaría tratar de observar algo más de la fauna que tenemos por aquí. Esperemos tener suerte. ¿Hay qué? Hay bloques de concreto de lo que se Los removió, tiran. Ah, ¿no? De lo que se removió cuando el huracán. el huracán Lili podría ser un proceso obviamente natural, ¿no? Que también el propio planeta ocupa para volver a nacer. Que es diferente a poner una cancha o un golfito. Sí, pues siempre hemos tenido a lo largo de la historia fenómenos naturales que son pues parte de, ayudan a los ecosistemas, así como incendios naturales, por ejemplo los causados por tormentas eléctricas, pues son procesos naturales y a veces lo vemos como algo muy trágico, pues sí, cuando implica pérdidas de vidas humanas o materiales, pero la naturaleza siempre se está Regenerando. llevando sus procesos y aunque no nos guste, pues es su forma de recuperar sus espacios, digámoslo así. ¿Qué será lo más extraño, Carlos, nocivo, que pudiéramos encontrar aquí? O peligroso ¿Nocivo o peligroso? para el regio promedio. No, es que en realidad esta zona yo me atrevería a decir que no tienen especies que te representen un riesgo real, como a lo mejor a un perro callejero,
Claro, O sea, ahí está una cascada. y vamos a tratar de acercarnos aquí, porque probablemente al voltear esta cascadita, esta zona, se puedan ver algunas aves acuáticas. Entonces, Estamos vámonos. abajo de un puente creado por el humano. ¿Esto influye en el río, la construcción de puentes? Lamentablemente la gente aquí en Nuevo León todavía tiene la mala costumbre o hábito de que va en el coche tomándose una bebida o un alimento y arroja la basura por la ventana. Es una pésima costumbre que prevalece en muchos de la Y el gente. puente lo ven como una ventana para tirar. Sí, pero digo, la infraestructura de este tipo, si te fijas, no tiene esta dimensión de invasión suficiente como para obstruir, por ejemplo, el cauce. Pero sí puede tener cierta influencia negativa. El ruido es otra cuestión. ¿Qué, perdón? El ruido en la fauna silvestre puede afectar, pero pues ya en el caso de las aves que llegan aquí en cierta manera ya están habituadas. Sin embargo, cuando pasas y te detienes a lo mejor en un acotamiento a asomarte y están las gases abajo, te ven y vuelan inmediatamente. Yo te preguntaba de los puentes y tú mencionabas los humanos que tiran basura, pero luego también hay gente que ocupa estas zonas indigentes que vienen y se acomodan para vivir también, ¿no? ¿No les ha tocado? Muy poco, pues ahorita que bajamos estaba un señor, algunos bajan pero para recuperar materiales como la basura del aluminio o el PET, gente que se dedica a la recolección para luego su venta. Nunca hemos tenido problemas con personas como los inmigrantes acosados, son personas que buscan un refugio momentáneo en su trayecto a... Claro, No es. te hago esta pregunta porque me comentaron cuando dijimos que íbamos a bajar, cuidado con los migrantes, como si fuera un son peligro personas- enorme. Son personas, es parte de nuestro entorno social. Que buscan la naturaleza para Pues, acobijarse, ¿no? refugio. Es decir, si se quieren lavar las manos, pues a lo mejor tienen que utilizar esta agua, que normalmente una persona en un estrato social distinto no usaría. Sin embargo, si quieres, pues, un poco de sombra, pues puedes utilizar estos bosques Para y puedes bañarse, refrescarte. para bañarse incluso me ha tocado ver personas que lo hacen así en el lecho del río porque no tienen dónde quedarse, y muchas veces temen también que los agarre la policía o que los vayan a deportar. Todavía existe el temor en muchos de ellos. ¿Qué otras ciudades que ustedes sepan son cruzadas por ríos? ¿En Europa, pues- en América Latina? Pues son muchos. El problema es buscar una zona que tenga un río con más de 400 especies de flora y fauna. Vamos a asomarnos nada más con un poquito de precaución hacia acá al frente para ver si podemos observar alguna de las aves que se alimentan normalmente por aquí. Eso sería bien interesante de observar. Porque bueno, hay pequeños pececillos ¿Ok? en el agua, en el río, pequeños pececillos, insectos acuáticos, de los cuales se alimentan. Dice que se va a ver algo aquí en esta zona, pero no tenemos nada. No. ¿Había algo? No. ¿Tú puedes distinguir con esos sonidos, Carlos?
con los sonidos sí se pueden distinguir martines pescadores, hay golondrinas. Hay algunas golondrinas que están anidando. Hablando del uso de los puentes, aquí en esa zona hay algunas golondrinas haciendo nidos. Aquí encuentran alimento y aquí encuentran refugio para anidarse. Pues digamos que ese puede ser uno de los puntos benéficos de este tipo de infraestructura, que hasta cierto punto algunas especies los pueden utilizar. Aquí se ve más complicado el camino por el río, ¿no? ¿O es mi percepción Sí, equivocada? ahorita ya directo por aquí ya está más complicado. Aquí podemos ver ya también, por ejemplo, algunos helechos. A la que está en ríos o cuerpos de agua. Y en este caso son unos helechos que ya empiezan a crecer en la... No sé si se alcance a ver, pero junto con este grupo de helechos se empiezan a ver ya otro árbol característico de nuestros ríos. Es otra especie de álamo, le llaman también sicomoro. Es uno de los árboles característicos que crece con los sabinos. Entonces, esto nos da un buen ejemplo de... Cuidado por ahí, cuidado por ahí. Este sicomoro puede crecer porque le da cobertura a una especie diferente que no habíamos estado viendo. Es un helecho. Y el pequeño sicomoro empieza a crecer de aquí. Así como este debe de haber ya más por aquí. No nos extrañaría por ahí encontrar a lo mejor un pequeño sabino ya. Nos va a indicar otros procesos de cambio en el ecosistema. Esto es bueno de ver. Este tipo de árboles también se pueden encontrar ya más grandes frente a la macroplaza. Y eso es un buen indicador del avance de la regeneración del río. Y la proyección que pudieran tener ustedes con su experiencia de que si en 7, 8 años, después del Alex, esta es la regeneración, ¿cuál es la proyección a 15? Mira, probablemente existan otros eventos meteorológicos que van a quitar, digamos, la vegetación herbácea, pero nuestros árboles nativos están adaptados para soportar este tipo de crecidas de río. Es decir, se van a seleccionar los árboles más grandes, algunos se van a ir con esta crecida, pero va a limpiar el lecho del río. Y eso es parte del proceso, es decir, los árboles más grandes como los que vemos allá van a continuar a pesar de otro Alex. Algunos se van a ir, pero otros van a continuar este proceso. Los sabinos son uno de los más resistentes, es decir, puede haber una gran crecida y va a quedar un pequeño sabino ahí. Entonces, igual vamos a tratar de movernos para aquel lado y ver si podemos ver algún indicio de un castor alimentándose. Ahorita un señor que está allá arriba nos cuestionó, no lo conocemos, acerca de qué estamos haciendo aquí, y grita el señor preocupado, ¿no? Pues ¿No estaremos en un lugar peligroso? no, la verdad no creo que sea. Es curiosidad de las personas porque normalmente no vamos a ver personas En el río. en el río exactamente, y menos con el equipo y haciendo la documentación de lo que está sucediendo en vivo. Entonces, vamos a tratar de llegar hasta estos árboles de sauce grandes para ver el tamaño, de cuánto han crecido.
no se corta la señal, yo no lo escucho a él. Antes de que hable, nos colgamos. Bien. Pareciera que lo verde, Carlos, Lili, se come a la basura. Cada vez también veo menos envases de papitas y refrescos. Pues se quedan ocultos aquí. Este es un tipo de remanso donde ya podemos encontrar incluso estas llamadas tifas, espadañas o guadañas. Aquí ya se percibe un cierto aroma desagradable. De este lado quizás haya una descarga de drenaje en este punto particular. De este lado del río, de aquel no se percibía y no se apreciaba, pero aquí ya está el olor y el tipo de fondo de sustrato se ve negro, muy eutroficado, mucha materia orgánica. Esto, aparte del olor, me indica cierta calidad del agua, pero incluso aún en esas condiciones ahorita se veían algunos pequeños pececillos. Estamos en una zona donde pudiera haber descargas ilegales de drenaje. Probablemente. Bueno, yo las percibo. Tengo parte de establece, no sé ustedes, ¿verdad? Y hablando de autoridades o sobre todo de dependencias o instituciones que vigilen el cuidado de este tipo de zonas, ¿qué nombres serían? Pues este es un trabajo que debe realizarse en coordinación entre varias dependencias, tanto federales como estatales y municipales. En el ámbito federal entra la Comisión Nacional del Agua, entra la Semarnat, entra la propia Profepa. En el ámbito del estado entra la Secretaría de Desarrollo Sustentable, entra Parques y Vida Silvestre. Los municipios, desde el punto de vista pues del Departamento de Ecología y Desarrollo Urbano, en realidad es un trabajo que se lleva de cabo coordinado, pero es tan complejo, pues abarca desde el municipio de Santiago, Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Cadereyta. Es un trabajo sumamente complejo. ¿Pero se está haciendo algo o a veces? Sí, se está haciendo algo desde el punto de vista de que el ecosistema, bueno, pues aquí está. Comisión Nacional del Agua. ¿Pararon algo, unas máquinas? Sí, en el municipio de Monterrey creo que hubo por ahí un intento de limpiar un terreno. Ya actuó la autoridad federal con agua. Con agua retiró concesiones de uso a particulares a raíz de los eventos como el Alex. Y ahorita el río no tiene ninguna concesión, por eso se ha permitido este tipo de regeneración. Carlos, Lili, ¿y en qué momento se encuentra algo netamente periodístico, que creo que es importante mencionar, el tema de una consulta pública que se convocó? ¿De qué va esto? Hay una consulta pública para el uso o el desarrollo de infraestructura o en el lecho o en las orillas del par vial. Y yo creo que es fundamental informar a la ciudadanía sobre lo que realmente existe aquí para poder tomar decisiones informadas. La ignorancia de nosotros como regiomontanos, como habitantes de esta zona metropolitana, debe de desaparecer. Tenemos que quitarnos la idea de que este es un río inservible, que es un río vacío. Este es un río que nos da calidad de vida en poco o gran medida. Es una zona que tiene una regeneración de la vegetación. Las autoridades invierten millones de pesos
para llevar a cabo regeneraciones artificiales con la siembra de árboles, y en este caso se da de manera gratuita. Es un proceso gratuito del cual nos beneficiamos. No hubo un patrocinador o una marca que dijera yo voy a poner tantos árboles en el río Santa Catarina. Solos llegaron, la naturaleza es tan sabia que los pone donde debe de ser y de las especies correctas. Muchas veces Una reforestación extrema multiplicada por 1000. sí, algo así. A veces se hacen campañas de reforestación en ciertas zonas y está muy padre. El problema es que no se les da muchas veces seguimiento a esos árboles. ¿Cuántas reforestaciones se han llevado a cabo en nuestro estado nada más? Y de todos esos árboles que se han plantado, ¿cuántos de ellos aún sobreviven? Es decir, es bueno que se haga la reforestación. Hay que utilizar especies nativas, eso ya lo sabe muy bien la gente en gobierno, pero hay que dar el siguiente paso, que es estar monitoreando esos árboles, ver si realmente están sobreviviendo, no nada más la semana o un mes en que fueron plantados. O sea, hay que considerar eso y es bien importante. En este caso que se quiere remover vegetación para hacer un uso diferente al río que es de su naturaleza. Que es el tema principal de la consulta. Sí. Ajá, sí, pues es dinero que se va a invertir, es dinero que es de todos, pero que va a durar cierto lapso de tiempo hasta cuando la naturaleza nuevamente vuelva a tomar posesión de lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que no debemos de perder esa memoria histórica como personas, como ciudadanos. El río no va a dejar de ser río a pesar de nuestros intentos de urbanizarlo. Y esta es una muy buena oportunidad de todos nosotros para cambiar esa visión de corto plazo, de vamos a poner un campo de golf en un río. No creo que haya ciudades que se jactan de tener un campo de golf dentro de un río, pues es algo ilógico, es algo absurdo. Entonces, esta es una oportunidad para todos nosotros de reflexionar y de informarnos de una manera veraz de los valores que tiene este río y cómo influyen en nuestra calidad de vida. No debemos deteriorar nuestra calidad de vida y por ende no debemos deteriorar este tipo de ecosistemas. Y estamos hablando no solamente del río, estamos hablando del Cerro del Topo Chico, del Cerro de las Mitras, que son cerros con vegetación natural, que son áreas naturales protegidas estatales y que también son patrimonio de todos nosotros. Eso es algo que no debemos olvidar y las personas debemos de conocer. Mientras hablamos, hay mariposas y empiezan a salir libélulas, caballetes, animales, insectos, es el nombre. insectos. Insectos, sí. Son de los llamados invertebrados, pero también ese mosaico de invertebrados que podamos tener nos da un cierto panorama de cómo está la salud del sitio. Vamos a regresar acá a la zona de... Mira, aquí se para por aquí este amigo. Muchos de... No nos va a dar la oportunidad. Carlos, ¿Mande? avanzamos, esa no es leyenda porque nos tocó verlo aquí el castor, ¿verdad? No. ¿Qué fue eso? No es leyenda. No, veníamos por Constitución y nos orillamos para tomarle fotografía a unas garzas y vimos un grupo de zopilotes. Pues nos dio curiosidad, entonces ya con la cámara y los binoculares nos dimos cuenta que pues estaban comiendo un castor y es muy evidente pero por la cola, ¿no? Ese registro se documentó de manera fotográfica y se dio de alta ante la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, a través de una plataforma de registro de biodiversidad que es Ciencia Ciudadana, se llama Naturalista. ¿Conavio es de que le da el logotipo de la derecha? Sí, de esto. Es digamos una instancia de gobierno que se encarga del manejo, la conservación de la biodiversidad. Pero lo relevante es que no quedó en la anécdota es que me tocó ver un castor muerto, sino que se logró fotografiar, se ubicó geográficamente y se dio de alta ante la sociedad de científicos, donde muchos científicos especializados dijeron, mira, sí, ese es un castor. Y sabemos de buena fuente que varios colegas biólogos están realizando la documentación del castor en esta cuenca. No es algo aislado. Ese fue un golpe de suerte el ver ese ejemplar muerto, por desgracia, pero
nuestros colegas biólogos, otro equipo de profesionales, están trabajando y documentando la presencia de los castores en esta zona. La pregunta periodística primer semestre es cómo llegó aquí. Pues es su zona natural. Nosotros llegamos después. Sí, a pesar de lo que la gente cree, los castores no son de Canadá, no son de los bosques boreales de Estados Unidos. El norte y noreste de México es hábitat de castor, tanto como lo fue Texas o como lo es Texas. Los castores existen en Anáhuac. Hay tesis de licenciatura, hay tesis de maestría con el tema de la presencia de castor en Nuevo León. Entonces no es algo que sea moda, es algo histórico, donde hay registros bien documentados en colecciones científicas. Y entonces yo creo que eso nos da pie precisamente a que, bueno, ok, ya lo tenemos presente en la zona metropolitana de aquí de Monterrey. Claro. Ahora, bueno, sí son de allá, pero no son exclusivos de allá de Canadá, ¿verdad? Es lo que vimos ahí. Tenemos también graffiti, que es obviamente hecho por humanos, artistas callejeros que vienen y ocupan también esto como un pizarrón, pero eso ya es en el puente, ¿verdad? En la construcción. Entonces hay gente que viene caminando acá. Se ven retro, ¿no? Intemperizadas aparte. Aparte no les alcanzó, se conserva. Carlos, Lili, usando la estructura esta del puente como referencia, el río llegó hasta arriba en la Azteca, por ejemplo, ¿no? Sí. Los carros prohibieron pasar. Antes del huracán Alex había otro en el 90 y tantos, el Gilberto. El agua hacía olas rebotando con el puente, o sea, aquí estaremos en lo hondo, ¿no? Sí. Y ese es parte del proceso natural de río, de su formación. Los ríos evolucionan con el paso del tiempo. Nosotros los hemos mantenido tratando de dominarlo durante 150 años, y el río siempre ha intentado volver a ser río. Históricamente yo creo que estamos en un punto que no habíamos tenido en más de 50 años, porque lo que tenemos aquí a nuestro alrededor lo habíamos estado llevando debajo de las orugas de un bulldozer, lo habíamos puesto con infraestructura bajo el asfalto y no hemos caminado ni 2 kilómetros. O sea, en realidad podemos irnos 2 días completos desde la parte de Santa Catarina hasta Cadereyta y no vamos a terminar de observarlo, porque en realidad para caminarlo hay que caminarlo a un ritmo lento, a un ritmo no como van en los carros. Si tú vas por la avenida Morones Prieto y buscas un acotamiento, prendes las intermitentes y te bajas 5 minutos, vas a poder observarlo desde otra panorámica. Te vas a poder asomar a una ventana, un bosque de río en recuperación. Vas a poder ver martines pescadores de 3 especies diferentes, vas a poder ver águilas pescadoras, vas a poder ver 5 o 6 especies de garzas, vas a poder ver tordos sargentos. En invierno vas a ver 10 especies de aves como patos migratorios. Con mucha suerte vamos a poder ver castores cada vez más frecuentemente. Pero si bajas y prestas atención a los detalles, vas a poder descubrir una gran cantidad de pequeños insectos que probablemente no vayas a tener en la avenida Juárez o Cuauhtémoc, pero a unos pocos metros los vas a poder tener en el lecho del río Santa Catarina, en este ecosistema. Si te fijas, la gran cantidad de girasoles que ves, ya lo hemos visto, pero aquí se ve un poquito más evidente. Este es un jardín de polinizadores. Es el nombre. Jardín de polinizadores. Pues le pusimos así nosotros, pero en realidad no. Y fíjate que a lo mejor mucha gente va a decir, ay, guácala, qué asco bajar al río, en las aguas negras, en la basura, en tanta hierba, me pueden salir víboras, arañas, 1000 cosas. La gente tiene un constante temor, y decíamos, la falta de conocimiento, y al decir a lo mejor ignorancia no es una forma despectiva de expresarlo. Es una ignorancia y es un miedo, un pavor de la gente de que algo me va a picar, algo me va a morder, algo me va a atacar, o sea, y en realidad... Normal también, pero...
Sí, es normal, pero porque hay una falta de información o de conocimiento o de acercamiento hacia la naturaleza, es lo que comentaba ahorita, el déficit de contacto con la naturaleza. A lo mejor que no bajen el río, pero que visiten alguno de los parques que tenemos más accesibles, como el bosque, el bosquecito de la Pastora, no el zoológico, está a un lado del Bosque Mágico. Es un lugar tan bonito y está también inmerso en la ciudad y mantiene una cierta parte de lo que hace muchos años había un bosque ahí y ya queda un pequeño segmento. Entonces, zonas así tan poco exploradas, mucha gente aún no conoce algunos parques tan bonitos por donde cruza el río La Silla, como el Parque Tolteca o el Parque Pipo. Te confieso, nosotros no lo conocíamos hasta que vinimos a vivir a esta zona en Guadalupe. Entonces hay muchas áreas muy bonitas para disfrutar, espacios al aire libre, para caminar. Una pregunta muy utópica y que no podríamos olvidar es de qué manera pudiera colaborar el gobierno o la IP para respetar. Una es obviamente no construyendo, supongo, o quizá construyendo con moderación, o de qué manera esa sociedad a veces tan dividida de ciudadanos de a pie, activistas, biólogos, periodistas, artistas, iniciativa privada, cómo podemos tener esto en una evolución y que no vayamos para atrás. Sabes que yo le he puesto a la educación. Yo creo que la educación es fundamental. Más allá del simple hecho de decir, es que aquí no debemos construir, es que aquí sí debemos construir. Nuestra sociedad tiene un hambre de acceso a la información, pero información dada por profesionales. Es decir, a nosotros nos gustaría que cada empresa le dedicara tiempo a sus empleados para educarlos sobre la biodiversidad, sobre los beneficios de la biodiversidad a la familia de los empleados, de los obreros, de la gente que pasa turnos completos encerrados, trabajando duro en la maquila. Que no sientan el contacto con la naturaleza como algo perjudicial, como algo a qué tenerle miedo. Gobierno, iniciativa privada, debe de fortalecer esos procesos educativos de contacto con la naturaleza. Todos tenemos recuerdos de pequeños visitando ríos, montañas, ranchos, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestros tíos, en familia. Y díganme si no es algo que se pierde cada vez más en una ciudad como Monterrey. Tenemos los espacios naturales, tenemos espacios como el río Santa Catarina, que a lo mejor no es el más accesible, pero tenemos el río La Silla, tenemos el Parque La Estanzuela, tenemos el Parque Chipinque, tenemos el Parque Fundidora, tenemos muchos espacios y lugares donde cantan los togos sargentos cada vez son más. Desfilamos hacia por donde entramos. Sí, para sí. ver si este documental, este ejercicio ciudadano, periodístico, audiovisual puede terminar donde empezamos. Por ahí mi padre dice que hay que sacar a pasear a la curiosidad. La curiosidad es algo que a veces va muriendo conforme vamos creciendo. Nos vemos inmersos en nuestra profesión, incluso los biólogos a veces solamente lo vemos como un trabajo y no como un hobby, un pasatiempo, una actividad de recreación. Las actividades de recreación deben incluir el contacto con la naturaleza, porque nuestros niños, nuestros jóvenes es también algo que requieren. Yo no espero que nuestros 2 hijos sean biólogos. Yo espero que, no sé, a lo mejor uno sea carpintero, otro sea abogado, otro sea comunicólogo. Pero sí me gustaría que al menos nuestros hijos sean naturalistas, que no le tengan miedo. Ay, me voy a mojar los pies. No, que te metas al río, que te pique una hormiga, que no le tengas miedo, que te pique una abeja, una avispa, una hormiga. ¿Puedes prestar ese nombre de naturalista para el documental? Sí, naturalista es público. Charles Darwin fue naturalista. Y las amas de casa, los papás, no debemos de transmitir nuestros miedos aprendidos.
Y yo creo que aquí hay un nido de martín pescador. ¿Una garza o...? No, es un martín pescador. Ah, sí, la de patas amarillas. Sí. Ahorita la verdad es que sí vamos haciendo un poquito de ruido como para observar gran cantidad de fauna. Pero el sol de ahorita, lo pregunté hace rato, hace que lleguen otro tipo de... o que veamos otro tipo de cosas, ¿no? Sí, ahorita vamos a empezar a ver cada vez más cosas. Pero, a ver, nomás déjenme ver aquí a ver si... No nos vamos a acercar porque probablemente en esta zona, cuando veníamos, voló un martín pescador y ahorita que venimos volvió a volar de aquí. No es correcto que nos acerquemos. Si acaso hay un nido, hay que sacarle la vuelta para no alterar estos procesos. Entonces vamos a movernos para este lado. Como fuera de todo esto, como si no perteneciéramos no fuéramos parte de la naturaleza y vivimos inmersos en la tecnología, muchas cosas que nos alejan de nuestra realidad y somos parte de esto, de un ecosistema, de un entorno, ciclos biológicos. Y a veces nos sentimos como raza humana, o sea, tan por encima de todo eso. No, o sea, somos parte de un ecosistema, somos parte del reino animal. A veces la gente dice, ¿cómo me estás diciendo animal? Pues somos animales. Si hablamos de una clasificación taxonómica, somos parte del reino animal. Entonces, ¿hasta qué grado nos sentimos nosotros fuera del lugar? Es que hay que nosotros sentirnos dentro de un ecosistema, dentro de la naturaleza, como parte de empezar a querer o a tener la gana de conocer, de documentarse, de ver a su alrededor. Es que en la medida de que la gente conozca, es como va a empezar a apreciar y a valorar. Es como a quién prefieres cuidar, a un niño ajeno o al propio. Pues al que quieres, al que cuidaste, al que le diste un nombre. Es así. Entre más conoces lo que tienes a tu alrededor, más aprecio le das. O sea, ves su razón de ser y te sientes parte de. Ahí está la importancia de no sentirnos nosotros por encima de. O sea, somos parte de, es lo importante. Mira. Estábamos otorgando otro elemento al río. Allá al fondo se ve una de las garzas más comunes, de las más fáciles de ver y de reconocer, que es la garza de pies dorados, de dedos dorados. Más que les gusta esconderse. Estamos en el fade out del documental. Estamos caminando entre el río, ¿verdad? Santa Catarina. No sé si se alcanza, me gustaría ver si se puede apreciar. Conforme va calentando y avanzando el día, se van a poder apreciar gran cantidad de pequeños seres como son los insectos, en el caso especial de las mariposas, que son tan queridas, además de la mariposa monarca. Por cierto, el río de Santa Catarina también funge como un refugio de reposo nocturno para mariposas monarcas en su temporada. Entonces, es otro plus que tiene nuestro río Santa Catarina. Se ha documentado mariposa monarca aquí descansando en su trayecto hacia el estado de Michoacán. Y parados en este pedacito como a manera de continuará, a lo mejor de este lado, para buscar que de pronto aparezca el metro, porque esa es otra cosa y con eso a lo mejor podemos cerrar, que hasta desde el metro, Carlos, me comentabas que se podía ver esta zona donde estamos o los arbustos. Sí, cuando venimos en el metro, ya cansados, a mí me tocó ya venir del trabajo en el metro. De repente pues te das la oportunidad de, mira, hay un bosque en el río Santa Catarina. Es un río verde. Es un río verde, es un río con agua transparente. Si lo mantenemos así, si hacemos conciencia, si nos informamos, si apoyamos a las autoridades, creo que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder disfrutar de algo más grande, algo de qué sentirnos orgullosos. Si nos sentimos orgullosos de nuestro Cerro de la Silla como regiomontanos,
hay que sentirnos orgullosos del río Santa Catarina. Tiene el mismo peso o más tal vez. Sí, muchas veces estamos esperando que alguien más haga las cosas por nosotros. Siempre le achacamos o le exigimos mucho al gobierno, pero realmente como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? O sea, individualmente, ¿cuál es tu aportación para que se mantengan ecosistemas saludables? Es que si arrojas basura, de que si usas demasiado el carro o no lo afinas, o sea, son muchas cosas en las cuales como individuos podemos aportar algo para mantener nuestras áreas, para reducir nuestros niveles de contaminación, que es ahorita lo que nomás nos está afectando. Está bien que, pues sí, que hay industrias, que hay pedreras, pero como individuos, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? No esperemos a que alguien más haga el trabajo por nosotros, el cambio está en cada persona. Entonces, en la medida de que alguien diga, hoy voy a caminar, hoy voy a explorar y voy a cuidar, eso va a ser la diferencia. El truco está en ser naturalistas. Ustedes tendrán que decir, somos naturalistas. Sí, Sí, somos somos naturalistas. Corte.